Buenos días a todos y todas. Hoy estaremos conversando acerca de un tema interesante para aquellas personas que son extranjeros y desean visitar el país de México. Vamos a hablarle de las visas y el tema de la residencia. En el artículo 52 de la Ley de Migración aparecen descritos muy claramente las condiciones de estancia para aquellas personas extranjeras que decidan en algún momento visitar este país. Ahí definen la estancia como de visitante, la primera estancia, y esa es importante tomarla en cuenta, residente temporal y residente permanente. Siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley, en su reglamento y demás leyes conexas que sean aplicables para el tema de visas en el país de México. El documento que le permite estar regularizado en México a una persona extranjera se denomina visa. Esto quiere decir, y debemos tener muy en cuenta cómo la identificamos, es un documento que permite el ingreso autorizado a México. Se estampa en un pasaporte y se expide o emite en embajadas fuera de México. O sea, usted va a solicitar su visa y tiene que presentarse en su país de residencia a autorizarla para que México le autorice a entrar a su país. Para la emisión de la visa como medio de autorización, siempre se debe cumplir un supuesto o condición de ley, de acuerdo al tipo de visado que usted vaya a aplicar. En este caso podemos hablar de visas de turismo, visas de estudiante, visas por unidad familiar, etc. En cambio, podemos hablar de la residencia cuando se otorga en el Instituto Nacional de Migración. O sea, ya no es que usted permanece en su país de origen para solicitar una autorización de entrada a México, sino que usted tramita su residencia permanente o su residencia temporal en el Instituto Nacional de Migración en el país de México. Es el documento que acredita que una persona permanece o está en una condición regular. Esto quiere decir que la ley mexicana determina que las condiciones migratorias son regular e irregular y desecha o descarta el término de ilegal. O sea, en México no existen personas extranjeras en condición de ilegal. Se les denomina regulares o irregulares. Ahora, el concepto de residencia se define en que es la condición de estancia acreditada ante el INM, Instituto Nacional de Migración, para poder estar de forma regular en México. A diferencia de una visa, y es algo importante tomarlo en cuenta, la residencia te permite permanecer en el país. La visa lo que hace es autorizarte a entrar. Todas estas cuestiones que les he estado conversando y platicando en el día de hoy aparecen en el artículo 40 de la Ley de Migración y a partir del artículo 101 de su reglamento. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿cuáles son los tipos de visa? Y también, bueno, la ley en el artículo 40 es muy clara, pero yo les voy a definir algunas visas por su nombre y ustedes van a poder identificarla de una mejor manera. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de visas de turismo. Eso todos lo conocemos, los extranjeros conocemos en qué consiste la visa de turismo y los requisitos o los supuestos de ley que debemos cumplir para solicitarla. Está la visa de estudiante en México, igual cumple sus condiciones, así como la visa por oferta de empleo, o la visa como inversionista, o la visa por unidad familiar, o la visa de solvencia económica, o visa humanitaria. No les hablo en este caso del refugio, que es una condición de estancia en México, puesto que tiene una legislación que se aplica de manera diferenciada. Entre otras cuestiones, también le he dado los elementos para que ustedes, por ejemplo, conozcan cómo aplicar a una visa de residente o a un visado de turismo en la Ciudad de México. Son definiciones que le estoy dando a conocer a aquellas personas extranjeras que desean aplicar o solicitar visa o residencia en el país. Es importante tomar como referencia que cada caso es independiente, es individual y como tal hay que analizarlo de esa misma manera. Así que en cuanto tengas la necesidad
usted puede comunicarse con FCU Corporativo, nosotros le ayudaremos a poder aplicar a su visa o a su residencia, y los datos del presente video estarán en la descripción del mismo, y usted puede conectarse con nuestro estudio jurídico. Muchas gracias, hasta pronto.